Bienvenidos a otro capítulo del curso de mecánica cuántica y hoy vamos a ver por fin qué es una matriz densidad, esas matrices densidad de las que os había hablado en el capítulo anterior y que habíamos visto que eran muy útiles para hablar de esa cosa que llamamos estados mixtos. Pero primero hay que saber de qué estamos hablando. Así que para hacer un revival lo primero que vamos a hacer es hablar del producto de matrices. Voy a ver si os puedo dejar aquí arriba un enlace al curso de matemáticas para que lo veáis bien visto. Ahora mismo solo os voy a hablar de ello, lo voy a poner, sin más, no voy a demostrar nada de momento ni nada parecido. Además, las demostraciones en esto son, os recomiendo que las hagáis. Bueno, lo que vamos a hacer es coger una matriz A que vamos a representar con las componentes A sub I, K, y una matriz B que vamos a representar con las componentes B sub LJ. Son índices, nada más. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir hallar de la matriz producto A por B la componente IJ? Cada una de sus componentes. Pues lo que hacíamos era sumar en pues, un índice K, A sub I, K, B, y a este lo cambio por K, J. Es decir, la columna con la fila. Fila, columna, sí. Columna con la fila. Vale, y esto es la definición de producto de matrices. Vale, ahora vamos a ver otra cosa que creo que no puse en el curso de matemáticas, pero debería poner, que es la traza de matrices. ¿Qué es hacer la traza? Pues si yo tengo una matriz A, por ejemplo, la traza de su matriz A es sumar las componentes que tengo en la diagonal. Es decir, si yo tengo una matriz A que es A00, A01, esta matriz, yo lo que hago aquí es sumar A00 más A11. Entonces, qué chorrada, ¿no? Pues es realmente útil. ¿Y esto cómo lo representamos en matrices? O sea, con componentes. Pues la sumatoria, por ejemplo, en I de los A sub I. Es decir, todos los demás nos dan igual. Solo nos importan los que están en la diagonal. Pero ¿qué pasa si yo tengo el producto de dos matrices? Es decir, ¿cómo hallo la traza de A por B, por ejemplo? Bueno, pues si me fío de esto que tengo aquí, yo sé que la traza de esto, vamos a ponerlo así, esto es un abuso de notación de la leche, pero bueno, vamos a ser indulgentes. Yo lo que tengo aquí es las componentes, que van a ser las que me van a quedar esta y esta, porque las Ks se suman entre sí. Entonces yo lo que tengo que hacer es igualar estas componentes y sumar. Pues sencillamente lo que me queda es la suma en K y la suma en I de A sub I K por B sub K I. Esto lo puedo poner las dos juntas dentro de la misma sumatoria. Y ya está. Y aquí me queda definido el producto, o sea, la traza del producto de dos matrices. Esto es facilito de demostrar, o sea, quiero decir, no es algo que vaya muy allá. Yo os recomiendo que lo intentéis hacer y vamos a arrancar ya con lo que son las matrices de densidad y de dónde sale esto. Porque esto, como ya os dije, es una cosa que se descubrió por dos lados independientes y además con intereses completamente independientes. Vale, y lo que vamos a hacer va a ser coger una matriz B o un operador B que vamos a representar en su forma matricial. Esto, cuando hablo de operadores y de matrices, no digo, vamos a coger un operador B y lo pongo directamente como la matriz. Eso no es exacto.
Es decir, sí es cierto que podemos representar operadores como matrices, pero solo cuando elegimos una base matricial. Bueno, después de ese apunte generalmente bastante inútil, vamos a coger un estado, este, que también ponemos en su representación matricial, y su conjugado. Y no os olvidéis que aquí conjugamos complejo y conjugamos complejo. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿esto cómo calculábamos el valor promedio de B? Es decir, lo que teníamos que hacer era este producto. Y es lo que vamos a hacer. Directamente vamos a coger estas matrices, las vamos a multiplicar y vamos a ver qué nos queda. Bien, pues como ya sabéis, para hacer el producto de matrices, este por este más este por este, es decir, este y este. Y nos va a quedar aquí una matriz de esto, un vector. Y ahora este por este. Y luego nos queda esta de aquí, que es un producto escalar de toda la vida. Vale, y ahora quiero que os fijéis en una cosa, y es en la siguiente, y es en cómo coinciden aquí los números de uno con el otro, es decir, los índices de B y los índices de las psis. Te lo voy a quitar esto para que se vea bien. Y los lo voy a cambiar de color para que lo veáis bien. Vale, a ver, creo que aquí puede quedar un poquito más o menos claro. Es decir, este tiene el índice 0 y va con este. Este tiene el índice 0 y va con este. Este tiene el índice 1, este tiene el índice 0 y aquí coinciden también. Luego, ¿cómo podemos expresar esto en forma de índices? Vale, pues lo que voy a hacer es coger, y como estos son números, al fin y al cabo, porque esto es un número y esto también, me voy a llevar esta para acá. Y lo voy a poner de esta manera. A este le voy a poner el índice I y a este le voy a poner el índice K. Entonces tengo, como coincide el I con el I, es decir, este le voy a llamar I y a este otro le llamo K. Estos son los Ks, los que están en rojo, y a los amarillos el índice I. Vale, y ahora fijaos en una cosa. Yo tengo aquí, se me ha olvidado, el conjugado, que lo he dejado atrás al trasladarlo. Fijaos en una cosa, yo tengo aquí dos índices que suman este con este y estos dos que se suman entre sí. Y si me fijo aquí, tengo exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo aquí tengo dos números, pero dos números con diferente índice. Luego, yo puedo decir lo siguiente y es, puedo juntar esto dentro de una matriz, es decir, que a esto en la componente de una matriz, ρ, subí K, donde yo tengo que ρ, la componente IK de ρ, sea si sub i conjugado si sub k. Y entonces yo puedo expresar esto como, es decir,
el valor promedio de un operador va a ser igual a la traza de este operador ρ por el operador b. Y ya está. Y Santas Pascuas. Y aquí es donde nos sale efectivamente esta matriz densidad, donde la que nosotros vamos a tener aquí va a ser la siguiente. Es decir, lo que hemos hecho es traducir este problema de calcular este valor promedio a un problema de matrices, a través de esta matriz ρ que nos da una representación equivalente a la que nos daba los vectores de estado. Y además, lo que nos va a valer es para definir esos estados mezcla que no podíamos definir con los vectores de estado. Es decir, nosotros podemos desarrollar toda la mecánica cuántica solo a través de las matrices de densidad. Vale, ¿y para qué nos sirve en realidad? ¿Cómo lo hacemos en realidad cuando no podemos definir un estado, como por ejemplo lo que os había explicado en el vídeo anterior de los fotones? Es decir, si nosotros tenemos una bombilla con un filamento, esta bombilla va a lanzar fotones que nosotros no podemos describir por un único estado. Gamma, o sea, de polarización, pues vamos a poner que tengan la misma probabilidad para estar en vertical y para estar en horizontal. No podemos definirlo así. Entonces, ¿cómo nos ayuda esta matriz de densidad? Bueno, pues lo que va a pasar es que nosotros aquí podemos mezclar probabilidades clásicas. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a ver. Yo me voy a inventar un operador que vamos a llamar P, polarización. Lo puedo llamar P porque todavía no he utilizado la P para el momento, así que lo voy a utilizar para lo que me dé la gana. ¿Y qué es lo que sucede? Que sí vamos a poder describir lo siguiente, es decir, ¿cuál va a ser el valor promedio de ese operador P? Lo que sí sabíamos es que la probabilidad de que esté en vertical es del 50%, o sea, de un medio, y que la probabilidad de que esté en horizontal, voy a ponerle gorrito para diferenciarlo de esto, también es del 50%, que es un medio. Pero esa probabilidad no nos venía de cosas cuánticas, no nos venía de medir aquí y hacer el promedio, no, no, no. O sea, es una probabilidad de algo que está pasando aquí que lo ha convertido de alguna manera en clásico y los fotones o bien están polarizados verticalmente o bien están polarizados horizontalmente, no están en una mezcla de estados. Entonces, sabemos que si yo mido los fotones en vertical, es decir, si yo cojo y hago este cálculo, la probabilidad que me va a salir es de un medio. Y si yo hago el cálculo con los fotones en horizontal, la probabilidad que me va a salir también es de un medio en este caso. Podría ser cualquier otra, es decir, podríamos tener un cacharrito que fuese un cuarto y 3/4 o cualquier otra cosa. Simplemente es un cálculo para que lo veáis, nada más. Entonces, como yo aquí tengo estados que son puros, digamos, es decir, son estados que sí pueden representarse como un vector, digámoslo así, entonces yo aquí puedo calcular esto utilizando matrices de densidad, es decir, yo puedo inventarme unas matrices de densidad. Vamos a poner que la llamo ρ vertical igual a esto de aquí, que cómo lo expresamos en notación de Dirac. Pues vamos a ello. En notación de Dirac, vamos a ponerlo aquí en un colorito que se vea bien.
en este. Yo tenía que, cuando quería representar esto, en matrices, tenía que hacer este producto. Y siguiendo la misma regla de matrices de fila por columna, yo lo que puedo hacer es lo siguiente, es coger y darles la vuelta, ponerlos del revés. Y hacer el producto de matrices. Es decir, este, primera fila por primera columna, primera fila por segunda columna, y así. Y como lo que hay aquí dentro son números, los puedo cambiar de orden y me queda exactamente esto. Luego yo puedo representar la matriz densidad de esta manera. Y esta será la matriz densidad para este estado psi. Bueno, pues si voy a representar los fotones en polarización vertical de esta manera, lo que voy a hacer es representarla así. Y para los horizontales, lo mismo. Y lo que voy a hacer es efectivamente poner esto en forma de la traza de la matriz vertical por P y esto como la traza de la ρ horizontal por P. Y no nos olvidemos de que son operadores hasta que les ponemos una representación matricial. Y ahora pues lo expresamos de esta manera y sin más, vale. Estos los voy a llamar como lo que son, es decir, P, probabilidad de vertical, y probabilidad de horizontal, para que lo veáis así más en general, es decir, esto. Y ahora lo que vamos a utilizar es una propiedad de la traza, que es muy fácil de ver, que es la siguiente. Si yo tengo la traza, o sea, algo, un número, por la traza de una matriz, esto es ese número por el sumatorio de los A sub I y como esto no depende de I, yo lo puedo meter dentro y dejarlo así. Luego, esto es lo mismo que escribir esto. Achilamar. Ahora. Es decir, la traza es transparente a cualquier número que yo ponga aquí y puedo meterlo dentro tranquilamente. Luego, estos números los puedo meter aquí dentro. Y es lo que vamos a hacer. Es decir, la traza. Y ahora lo que vamos a hacer es otra, otra propiedad de la traza, que es que la traza de A más la traza de B, y esto os lo dejo como ejercicio porque es facilito y os recomiendo que lo hagáis de todas maneras, es la traza de A más B. No así con el producto, pero sí con la suma. Entonces, esto lo podemos meter todo dentro de la misma traza.
Y ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es este de aquí y este de aquí, sacarlos como factor común. Porque nada me impide hacer esto. Es decir, en el producto de matrices podíamos sacar factor común también. Así que, ¿ahora qué es lo que tenemos? Pues tenemos esto de aquí. Y lo que vamos a hacer es redefinir esto de aquí. Y a esto lo vamos a llamar la matriz densidad total. Y esta matriz densidad total, en nuestro caso, va a ser la probabilidad de vertical por la matriz densidad vertical más la probabilidad horizontal por la matriz densidad horizontal. Y así en general, es decir, cuando esto nos pasa cuando tenemos dos estados, ¿vale? Muy bien. Pero ¿y si tenemos un montonazo de estados, n, los que sean, cómo lo representamos? Pues lo representamos que la matriz para un estado mixto, que esto es un estado mixto, va a ser la suma en n de las probabilidades de cada uno de esos estados puros que nosotros sí podemos tener. Bueno, también pueden ser estados mezcla, pero vamos a dejarlo como que sean estados puros. Es decir, a ver, este estado no tiene por qué ser un estado puro. Este de aquí. Aunque yo me saque esto de aquí. Es decir, puedo descomponer y descomponer y descomponer en estados mixtos. Pero dejadlo estar, no rayéis con eso. Es decir, las probabilidades de cada uno de esos estados por sus matrices de densidad. Y esto sí que sí tenemos la matriz de densidad de un estado mixto. ¿Y esto para qué puede valer? Vale, esto es un ejemplito muy tal. Bueno, pues ya os pondré algún ejemplo más claro, pero por ejemplo, esto sí sale mucho en mecánica estadística. Porque yo puedo tener diferentes niveles de energía, cada uno representado por su estado, que vamos a llamarlos, por ejemplo, E sub i, cada uno de estos, y yo tengo la misma probabilidad, por ejemplo, de que una partícula esté aquí, o esté aquí, o esté aquí, o esté aquí. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo quiero describir todo esto de aquí, lo tengo que hacer con una matriz de densidad mixta. Es decir, tengo que coger cada uno de estos estados, darle su probabilidad y calcularme mi matriz de densidad para cada uno de estos estados. Y así sí puedo describir un estado termodinámico, por así decirlo. Bueno, pues en el próximo capítulo vamos a ver las propiedades de esta matriz de densidad. Vais a ver por qué nos describen bien estados mixtos y vamos a rascar algunas de esas propiedades ya para entrelazamiento. Porque para entrelazamiento estas matrices son una auténtica maravilla, porque desde aquí podemos calcular entropía y podemos calcular de todo. Así que no olvidéis suscribiros para recibir las notificaciones y hasta la próxima.